Solo en el presente estamos al máximo de nuestra fuerza, pero cada día experimentamos alternancias de momentos presentes y de momentos hipnotizados o enganchados en el pasado. El análisis transaccional nos ayuda a identificar esos momentos en que estamos en la irrealidad. Nos habla de 3 estados: el adulto, el padre y el niño. El estado adulto es el único en el que se está en la realidad, en el presente. Cuando estamos en el presente, si llegara a surgir una dificultad y algo nos llevara inconscientemente a nuestra infancia, revisaríamos la emoción y tomaríamos conciencia de que nos hemos salido del adulto. El estado niño es estar en un comportamiento reactivo, es estar en una reacción de sumisión o rebeldía, reviviendo inconscientemente situaciones pasadas de dependencia. El estado niño nos vincula con la víctima y las ganas de venganza. El estado padre nos vincula con una figura de poder, un perpetrador, y con la moral. Pero, ¿qué es la moral? Es un mito familiar, creado en un momento dado por un pariente con poder para ocultar la razón de unas víctimas y hacerlas pasar por malas. En el estado padre, estamos en la imitación inconsciente de comportamientos ancestrales, de dominación, protegiendo, castrando, mandando, juzgando o haciendo daño. Liberación de códigos familiares. Los códigos están enterrados en lo más profundo de nuestra mente y se fijan en la infancia, bloqueándonos y paralizándonos. En el plano material nos bloquean en todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo económico y lo laboral. En el plano emocional, con todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos y creencias en cuanto a la pareja, los hijos y los amigos. En el plano intelectual, con las ideas y pensamientos que nos limitan, haciéndonos sufrir, impidiéndonos ser felices y realizarnos. En el plano sexual, nos generan culpa, miedo al castigo y los abusos. Son contratos emocionales que nos atan con fuerza al pasado, repitiendo patrones que fomentan las relaciones de dolor, sufrimiento y dependencia emocional. Para descubrir estos códigos, conviene hacerse estas preguntas. ¿En qué plano y cuáles eran las frases que más se repetían y escuchabas? ¿Qué creencias limitantes reconoces en ti? ¿Cuáles son las que influyen en tu vida actual? Anota en un papel los códigos de los cuales quieres liberarte. Reconoce que los tomaste por un amor ciego. Devuélveselos mentalmente a tus ancestros, pronunciando las siguientes palabras. Con el mismo amor con que lo tomé, con el mismo amor lo devuelvo. Luego rompe el papel y ahora en otro papel anota 3 nuevos códigos que anulen los anteriores. Liberar la neurosis. Puedes hacer este ejercicio con tus padres o con uno solo de ellos. Visualiza a tu padre, tu madre o a ambos y diles: eres mi padre, o eres mi madre, o ustedes son mis padres. Papá, mamá, te doy las gracias por la vida que he recibido de ti. Es un regalo maravilloso y lo acepto. Por el precio que tú has pagado con tu esfuerzo y sufrimiento, a partir de este momento voy a ser plenamente feliz y voy a tener éxito en todo lo que haga. Inclínate y hónralos. Intenta honrar a tus padres cada vez que tengas éxito, repitiendo en tu interior: esto es por ti, en tu honor. Esto lo disfruto gracias a ti.
Ejercicio. Suponte que alguien íntimo te ha ofendido, que ha hecho o dicho algo que te ha dolido, y estás enfadado, dolido contigo mismo, quizás por no saber llevar estas cosas a la compasión, sentido del humor o sabiduría. Primero, acepta la situación. Di sí a la situación internamente. Di sí al otro tal como es. Honra al excluido, al que el otro está siguiendo. Honra al excluido, al que tú estás siguiendo. Vuelve a la calma y dite a ti mismo: sé lo que conviene que haga y tengo toda la fuerza para hacerlo. Cada vez que experimentes una emoción, no te dejes acaparar por ella. Tómala en tu corazón, pon un poco de distancia agradeciéndola y desde esa distancia exponte a ella hasta que venga la emoción opuesta. Siéntela, siéntela. Se va a producir una alquimia con ambas emociones unidas y transformadas en una nueva comprensión. Esto es vivir el movimiento del espíritu. El análisis transaccional dice que cuando estamos en el estado niño, entramos con facilidad en la manipulación. Se hace falta que alguien nos dé donde nos duele, donde tengamos algo sin resolver para que nos enganchemos. La solución está en dos no juegan si uno no quiere jugar. Es decir, en hacer todo el esfuerzo por colocarnos en el estado adulto. Todo deseo, todo anhelo, sufrimiento es sistémico. Todos estamos vinculados a nuestro sistema familiar. No somos más que un eslabón en una gran cadena al servicio de la vida. También, toda solución es sistémica. Por eso siempre es en beneficio de todos. Práctica de la mirada sistémica. Con los que nos dan miedo. Siente a tus padres y a sus padres. Honra a quien están siguiendo y a quien estás tú siguiendo. Di, soy como tú. Con los que te dan rabia. Di, en ti me encuentro a mí mismo. Te dejo tu responsabilidad y honro tu destino. Eres tan necesario como yo. Con los excluidos y marginales. Di, los incluyo en mi corazón. Honro su destino y honro al excluido a quien siguen. Con los que te dan pena. Di, honro su destino, su sistema y su camino de purificación. Honro al antepasado al que están siguiendo. Tomo su sufrimiento en mi corazón y me hago pequeño ante ustedes. Ejercicio. Cada vez que alguien emite un juicio, cuando alguien ha hecho algo socialmente condenable, une en tu corazón al que juzga y al que está siendo juzgado. Conéctate con algo más grande. Conéctate con el sí, asiento a todo y a todos, hasta que algo se transforme dentro de ti. Mira al malhechor y dile, te quiero. Cada vez que sientas un dolor corporal, aprovecha para reconciliarte con alguien que despreciaste o que fue rechazado por alguno de tus antepasados. Nuestros dolores corporales son somatizaciones de un rechazo, de una separación o de una exclusión. Las transgresiones de los órdenes del amor se manifiestan por sus efectos. La vida de la persona es el mejor espejo de los desórdenes que su sistema necesita sanar. Sus fracasos, accidentes, olvidos o síntomas son los espejos retrovisores de las fidelidades e intrincaciones que se pueden trabajar en una constelación. Cada fracaso o dolor es una llamada del sistema familiar para que miremos un poco más allá,
hasta reconciliarnos con alguien y reincluir a un ancestro. La manifestación física de una intrincación del vínculo con una gran desgracia no llorada, no integrada por el clan familiar, se localiza alrededor del corazón, como una presión, dolor, somatización en el pecho, en el diafragma. Las alergias son fidelidades arcaicas a una gran desgracia, a una separación o muerte trágica. El síntoma es la somatización de la emoción que se quedó bloqueada en el antepasado. Ojos llorosos del duelo imposible, picor de garganta del silencio avergonzado, rojeces de la piel de la vergüenza de la situación. Las fobias son un elemento que el campo grabó, metafóricamente o con hiperrealismo, junto con el hecho trágico, y que el descendiente vinculado con este hecho recibe en sus genes junto con la emoción bloqueada. Frases sanadoras. Tomo tu dolor en mi corazón. Honro tu dolor. Sobre campos morfogenéticos, alma-espíritu. Sheldrake y Hellinger. Rupert Sheldrake. Pienso que la primera vez que me di cuenta del potencial de las memorias de las familias que surge del trabajo terapéutico fue cuando coincidí con Anne Anselin en París hace ya bastantes años. Me habló de una serie de cosas que ella había descubierto a través de su trabajo. Me pareció muy sorprendente cómo se acarrean las memorias en los campos del grupo. Mi propio trabajo es sobre los campos y los campos de la memoria. Me quedé realmente atónito con estos ejemplos. Quería saber cómo esto puede ser comprendido de una manera más sistémica. En su nuevo libro, Las respuestas al síndrome, está este desarrollo. Es esta una fase muy interesante de su trabajo. En cuanto al trabajo de Bert, supe de él por primera vez aquí, en Alemania. Muchos de mis amigos alemanes me decían, tienes que saber más sobre el trabajo de Bert Hellinger, seguro que te interesará mucho. Me lo dijeron tantas veces que cuando me enteré que venía a Londres, mi mujer y yo fuimos a su taller. Me quedé muy sorprendido con lo que vi. He trabajado mucho con la idea de los campos morfogenéticos, en los grupos sociales de animales, su influencia en su desarrollo biológico, y ahí, en el escenario delante de mí, vi esas constelaciones familiares. Estaba perfectamente claro que esos eran los campos de las familias que de hecho estaban actuando delante de mí en una especie de obra teatral, de forma ritual, con una cualidad curativa impresionante. Mi propio trabajo es sobre estos campos. Conllevan interrelaciones en el espacio e implican memorias del pasado. Hay muchas teorías sobre campos que proponen interrelaciones en el espacio, pero no contemplan las memorias. Estaba claro que aquí había una teoría de campos con una clara memoria en ella. Al proceso que hace que surja esa memoria yo lo denomino resonancia morfogenética. Fue para mí impresionante ver los campos morfogenéticos realmente en acción, no como un concepto abstracto en papel, algo que investiga simplemente a través de experimentación científica, sino realmente actuando enfrente de uno. Esto fue una revelación tremenda y quedé realmente conmovido con ello. A Bert tuve la oportunidad de conocerla en Londres y posteriormente pude asistir a un taller que Hunter hizo en Londres. Fue también una gran revelación, una experiencia maravillosa. Estoy realmente impresionado por este trabajo y pienso que hay mucho en común con el estudio, más teórico y biológico, que yo he estado haciendo sobre los campos morfogenéticos. Hunter Beaumont. Bert. Este puede ser el momento de que hable de sus pensamientos, de estar más en el alma que el tener alma. Bert Hellinger. Bueno, cuando hicimos las constelaciones familiares también teníamos la idea del campo morfogenético, porque algunas memorias están activas en generaciones posteriores. Si hubiera alguien con una vida muy difícil o dramática
circunstancias de muerte trágica. Luego, en una generación posterior, de alguna manera se repetirá. Pero por debajo de esto, parece que hay ciertas leyes según las cuales algunos acontecimientos se repiten. Volviendo al ejemplo de Kosovo, me puedo imaginar que si los serbios pudieran ver a sus soldados muertos durante todos esos siglos, tumbados al lado de los musulmanes muertos, simplemente mirándose unos a otros, y si de hecho los colocaras en una constelación familiar, habría un movimiento curioso en el que los muertos se juntarían unos a otros. Pudieron llegar a encontrar la paz con un amor muy hondo. Quizás entonces los que quedan vivos puedan ver la situación con una perspectiva muy diferente y puedan mirarse los unos a los otros con otros ojos. Ahora, este movimiento es solo posible si los perpetradores y las víctimas, ambos, están al servicio de una fuerza mucho mayor que ellos. Si mirasen todos a esa fuerza mayor, entonces el antagonismo puede cesar y se vuelven muy humildes en el alma de esta fuerza mayor. A lo que une todo esto, yo lo llamo el alma mayor. No tengo un nombre mejor, pero va más allá de los campos porque el campo es fijo y el alma es algo que se mueve y se pasea por el curso de la historia y de la vida personal. De esta alma participamos. En lugar de ver al individuo como poseedor de un alma, él participa en un alma. Esta alma tiene varios niveles. En primer término, a primera vista, hay un nivel muy duro, muy cruel, que es el que actúa en estas guerras, y por debajo de él hay algo muy diferente. Por ejemplo, puedo colocar una familia de 2 personas y no pasa nada. De repente son llevados por una fuerza y afrontan el verdadero problema. Esta fuerza les dirige hacia una solución que va más allá de las leyes que operan en el primer nivel. Si llegamos a esa alma, alcanzamos la fuerza sanadora. Esta sería una manera breve de resumir. Rupert Sheldrake. Me ha interesado mucho todo esto, especialmente la cuestión del poder sanador y el alma mayor. Pienso en el alma siendo muy similar al campo, pero el campo es algo que tiene hábitos manteniendo la estabilidad del sistema tal cual es. Como bien dice, no tendría por sí mismo el poder de sanar. Me pregunto, dado que cada idioma tiene sus propias expresiones, en inglés la palabra que tendríamos para esto sería espíritu. El poder que mueve es el espíritu. Tiene un significado más amplio en alemán, pero lo que mueve, lo que trae cambios, lo que sana tradicionalmente es el espíritu, y el alma es lo que da estabilidad, forma y estructura. Me pregunto si lo puede ver en términos de espíritu que trabaja a través del alma. Bert Hellinger. Para mí, alma, aunque sea muy amplia y profunda, está limitada y espíritu va más allá. En este sentido, lo que abarca el espíritu es para mí un gran misterio. Lo que contiene el alma es observable. Las leyes que operan en ella son observables. Las leyes que llevan a la distracción son observables. Por lo tanto, yo me cuidaría de llamar alma a algo que puede de alguna manera tener una connotación divina o religiosa. Lo religioso va para mí más allá de esto y pertenecería al campo del espíritu. Por eso yo distinguiría entre estos 2 campos. Rupert Sheldrake. También yo estoy de acuerdo en que el alma está limitada y el espíritu no, o lo está menos. Pero de alguna manera el espíritu tiene que trabajar a través o en el alma. En cierta forma tocará el alma. Si el poder del espíritu trabaja en y a través del alma, entonces estoy de acuerdo en que es un misterio, pero ¿ves al espíritu trabajar a través del alma o lo ves completamente separado del alma y que no tiene nada que ver con el alma? Bert Hellinger. No diría eso. La explicación que acabo de dar me suena bien a mí, porque el alma misma no puede trabajar independiente de algo que está detrás, más allá de ella. Siendo así, estoy de acuerdo con lo que dices. Bueno, lo que yo he observado en estas familias y puede ser extendido, ahora estoy bastante seguro, es que hay algo, como una conciencia inconsciente, que opera de acuerdo a algunas leyes y ya he definido estas leyes.
La primera ley es que esta conciencia o esta alma inconsciente quiere preservar la integridad del grupo, y cada vez que un miembro del grupo es excluido u olvidado, esta conciencia o alma coge a alguien de una generación posterior para representar a la persona olvidada. Y esta persona posterior actúa y vive la vida de su ancestro. Esta es una observación. La segunda ley que he observado es que esta conciencia quiere establecer un equilibrio entre ganancia y pérdida. Y si alguien fue culpable en una generación anterior, pero no afrontó su culpa, entonces alguien de una generación posterior se atormentará con esta culpa. Por ejemplo, se matará, o muchos descendientes de hasta 3 generaciones tendrán tendencias suicidas y tratarán de expiar la culpa del anterior. Rupert Sheldrake. Hablando de campos morfogenéticos, estos no están limitados a grupos humanos o a mentes humanas. Se extienden incluso a grupos de animales. Los lugares también pueden tener campos morfogenéticos. Y por todo el mundo encontramos tradiciones con las memorias de los lugares. De hecho, el peregrinaje está basado en recorrer lugares donde hay memorias poderosas de lo que aconteció en el pasado. Y también hay historias de obsesiones y malas influencias alrededor de los campos de batalla. Así que creo que cualquier hipótesis o teoría tiene que tener en cuenta la memoria del lugar.